El propósito de conocer del desarrollo histórico de la fisioterapia en el campo de la salud es identificar el nacimiento de la profesión, las tendencias y los grandes avances científicos de abordaje en el contexto global y motivarles a perfilar su vida universitaria y laboral. A continuación se recorrerá la historia de los agentes físicos y de la fisioterapia. Este recorrido histórico parte de la antigüedad hasta la actualidad, es decir, el siglo XXI. Los agentes físicos fueron usados de la mano de los saberes médicos, enmarcados en teorías del empirismo, las curaciones mágicas y por ayuda social. El calor, el agua, el masaje, el sol inclusive, fueron utilizados como recursos terapéuticos desde tiempos primitivos y alcanzaron su máximo apogeo en la Roma imperial del siglo después de Cristo. En el Antiguo Egipto aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual. Se describe la utilización del frío en la etapa inicial de una inflamación y del calor en las etapas más tardías. Además, se utilizó la exposición al sol con fines terapéuticos en recintos destinados para ello. Hipócrates fue un autor prolífico. Escribió 7 tratados en los que se encuentran reflejados los agentes físicos como instrumentos terapéuticos. Defendió el ejercicio como la higiene, la helioterapia, en el que Hipócrates recomendaba los baños de sol, igualmente la hidrología, la cual alcanzó una gran relevancia en el aspecto de considerar las virtudes de las aguas, aconsejando sus efectos sedantes, antiflogísticos y su uso y aplicación en la hemorragia, la inflamación aguda y los trastornos dolorosos de las articulaciones, entre otras. Hipócrates recomienda profundizar en el conocimiento del masaje para poder curar ciertas afecciones de las extremidades. En definitiva, la terapéutica hipocrática se basó en un saber humanístico destinado a conocer los secretos de la naturaleza del hombre, de las distintas enfermedades, de los distintos tratamientos y de la propia naturaleza. En los siglos XVII y XVIII, las estaciones termales tienen un gran auge. El agua comienza a ser utilizada por algunos médicos y numerosos curanderos. Aparecen entonces los considerados precursores de la hidroterapia moderna. Una de las disciplinas que tuvo un enorme avance en el siglo XVIII fue la física. Los nuevos conocimientos en los campos de la acústica, la termología y los importantes estudios sobre los fenómenos eléctricos tuvieron gran influencia en la medicina de la época. Durante el último cuarto de siglo se multiplicaron los estudios sobre la naturaleza de la electricidad. En el siglo XIX, nuevos modos de pensar hacen que se evolucione del empirismo anterior, en el que la observación y la experiencia
eran el fundamento del saber científico, hacia doctrinas en las que la base que las sustenta es la razón. Se conoce a este siglo como el del evolucionismo, el positivismo y el eclecticismo. Resalto como importante los primeros tratados literarios, como la educación gimnástica y moral, basado en la ley de la mecánica y los principios de la anatomía y de la fisiología. Dividía el ejercicio en 5 ramas: gimnasia pedagógica, gimnasia militar, gimnasia estética, gimnasia médica y gimnasia ortopédica, consistente en una serie de maniobras destinadas al tratamiento postquirúrgico de distintas afecciones ortopédicas como luxación congénita de cadera, pie sambo, pie plano y escoliosis, entre otros. El siglo XX fue el nacimiento de la profesión fisioterapéutica y, lo que es más importante, la configuración de la fisioterapia con desarrollos científicos. El nacimiento de la fisioterapia actual recoge el saber existente sobre los agentes físicos conocidos hasta el momento en torno a la electroterapia, kinesiterapia y mecanoterapia. Al referirnos al concepto actual de la fisioterapia, es una profesión del área de la salud cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en el proceso de examinación, evaluación, diagnóstico, pronóstico e intervención para prevenir o remediar limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento corporal humano. El 20 ha sido el gran siglo de la implantación de la fisioterapia en el mundo. Ha llegado a todos los campos de la salud e incluso los ha trascendido, llegando a ocupar un puesto importante dentro del concepto de calidad de vida de las sociedades avanzadas. La fisioterapia ha recogido la herencia histórica de los agentes físicos, su aplicación y uso, y sus objetivos terapéuticos. El siglo XX ha visto nacer a los primeros profesionales, después a la profesión y más tarde a la disciplina. La fisioterapia se ocupa de identificar y maximizar el potencial de calidad de vida y el movimiento dentro de las esferas de la promoción, la prevención, el tratamiento, la habilitación y la rehabilitación. Esto abarca el bienestar físico, psicológico, emocional y social, e involucra la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente y otros profesionales de la salud, las familias, los cuidadores y las comunidades, siendo un proceso en el que se evalúa el potencial del movimiento y las metas acordadas, utilizando los conocimientos y las habilidades de los fisioterapeutas.